Cordial saludo para todos, mi nombre es Oscar Pérez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, estudiante de Derecho. El día de hoy vamos a hacer un análisis de caso del desalojo forzoso en la localidad de Usmed, que fue un caso donde la alcaldía municipal local desalojó de manera inafortunada a pobladores que habían invadido terrenos de propiedad privada y que a la par eh, hicieron el proceso de manera inadecuada, ya que no tuvieron en cuenta el debido proceso y otros factores ilegales al intervenir. Hagamos una breve introducción. Este caso fue real, en definitiva. Hubo un desalojo de estas familias en donde no hubo una reubicación, donde no hubo un fallo judicial, sino que de acuerdo a eh, estructuras y normatividad locales del POT se desarrolló un desalojo por invasiones a propiedad privada, y que esto afectó a un grupo de familias, bastantes familias que residían ahí y que tenían inversiones de sus patrimonios, vivían en familia y habían construido un asentamiento ilegal dentro de estas áreas, y obviamente hubo una manifestación de parte de la Corte Constitucional y de los altos estrados de nuestro país. Hagamos una recopilación de algunos derechos y contraposiciones de la normatividad, y es que dentro del ejercicio del desalojo se tiene en prevalencia el derecho a la propiedad privada, y es que es el reclamo de cualquier propietario eh, en reclamar la legalidad de su predio y recuperar su posesión. Tengamos en cuenta de que este artículo pertenece a la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, encima de él está otros articulados que son el de la dignidad humana, y otros articulados que dan garantía de que el debido proceso, la dignidad humana de tener una vivienda, el derecho a la familia, porque ahí habían familias, el derecho a la niñez y entre otros, se desarrollaban en ese justo momento. Y a pesar de que la propiedad privada es un derecho individual, primario también, tengamos en cuenta de que realmente el desarrollo de esta misma pues no puede sobrepasar o no puede pisar este otro derecho. A la par de que el derecho a la vivienda digna tiene una supremacía, principalmente, ya que ahí se desarrollan las familias, se alberga un hogar seguro, y obviamente a partir de que estas dos cosas se interrumpen y se desarrolla un mal proceso, se viola los articulados, perdón, del debido proceso y el principio de legalidad, ¿no? Ya que la localidad de Usme, en la cabeza de la administración local, no realizó un proceso judicial adecuado, un fallo no emitió un juez para el desalojo, y a la par tampoco reubicó a estas familias en otros lugares que pueden albergar o subsanar su déficit o necesidad de vivienda digna. Veamos que hay unas identificaciones de las partes, los beneficiarios, los accionados y los interesados. En este caso, pues los accionantes de este mecanismo, eh, que después se defendieron, obviamente, fueron las familias. El accionado fue la alcaldía municipal en la localidad de Usme, y el interesado era el dueño del predio. ¿Sí? ¿Qué impacto político genera esto? Primero, obviamente, se evidencia de que no hay una voluntad política dentro de la alcaldía local de Usme para prevalecer la dignidad humana de los pobladores de la localidad de Usme, sino más bien hay unos intereses de cumplimiento de las normatividades urbanísticas y el desarrollo local, pero sin tener en cuenta la dignidad humana, que si en un gobierno se es muy legalista y se es muy rígido, pues se omite siempre la parte humana y la dignidad humana. Y debemos de tener en cuenta de que no se pueden contrarrestar o no se debe prevalecer algunos derechos u unos articulados en comparación con otros. Por ende, en el desarrollo de ese tipo de acciones, pues se deben hacer mesas de concertación, se deben hacer diálogos entre las comunidades, se debe tener unas condiciones básicas de control, de mediación, que puedan subsanar las necesidades tanto del interesado como de los accionados en este caso y los accionantes, y que genere una mediación pues de la necesidad básica, que es
este derecho a la vivienda. ¿Qué impacto económico generó este hecho lamentable? Que obviamente las personas que vivían en esas invasiones tenían ya unas inversiones realizadas en ese espacio y que obviamente consideraban como sus hogares y tenían ahí depositados los ahorros de su vida. ¿Sí? Además de que como eran personas vulnerables y desplazadas, se revictimiza a las personas o las familias, ya que al ser de escasos recursos, pues se someten profundamente más a la pobreza. ¿Qué impacto social genera esto? Que primero se hayan generado eh, unos barrios dentro de esas invasiones, una comunidad, eh, y que se haya roto ese tejido cultural, social dentro de ese espacio de asentamiento irregular. Se haya generado una vulneración infantil y una vulneración al derecho a la vivienda digna, ya que se desalojaron a esas personas sin reubicarlas. Y a una exclusión de esas personas, porque al final tengamos en cuenta de que esas personas no son delincuentes eh, o invasores, sino que son personas que primero resultaron siendo engañados por esta posible invasión o por este posible compraventa que adquirieron, y que a la par lo que buscaban realmente era darle solución a su necesidad o a su déficit de habitacionalidad. ¿Qué impacto ambiental generó este caso? De que los asentamientos de Usme hayan obviamente alterado este ecosistema ambiental, hídrico, de servicios públicos, pues que demanda la necesidad de una vivienda, y que por la falta de control urbanístico o de asentamientos se hayan afectado páramos o zonas aledañas, y que obviamente no se hayan cuantificado las mediciones y no se hayan cuantificado cualquier tipo de reparación ambiental que haya generado pues esa actividad urbanística de desarrollo de vivienda. Además, los posibles riesgos asociados de la construcción de viviendas y la falta de licencias ambientales y permisos para construcción, pues puede generar también una posible generación de riesgo de desastres, que haya remociones de masa, que hayan derrumbes y entre otras vulneraciones de las actividades de vivienda en el lugar de habitación. ¿Qué impacto cultural generó esto? Que obviamente las personas al ser despojadas de su vivienda hayan sido disruptidas de ese tejido cultural que se haya creído. Eh, a pesar de que era una invasión, se construyeron viviendas, se construyeron casas habitacionales donde ya se construía pues esa identidad cultural dentro de esas viviendas. Y tengamos en cuenta de que esas familias tenían algo en común, y es que eran vulnerables, eran pobres, entonces eh, tenían un tejido estructural y cultural en comunidad, y que obviamente preservaron a través de la construcción de sus viviendas y de sus hogares dentro de esos espacios. Y bueno, una conclusión es que eh, a través de este caso hubo una sentencia por la Corte Constitucional donde suspendió el desalojo de estas actividades de la localidad de Usme hasta que la alcaldía no garantizara una reubicación o unas alternativas de, eh, de reducir su déficit habitacional, ¿sí? Para esas poblaciones especiales de derecho, ¿sí? Al ejercer esta actividad en la localidad de Usme, pues, se realizó una violación a la Constitución. Muchísimas gracias por su atención. Este es mi desarrollo de la actividad de la fase 2 del video.